Bueno, pues ya estamos a 3 meses de las famosas elecciones del 2 de junio. Es decir, ¿qué se está jugando? Pues están jugando no solamente la presidencia, el Senado, diputados, muchos estados que también cambian de gobernador, presidencias municipales y todo un brete total. Obviamente ya empezaron las campañas oficialmente. ¿Cuál es la diferencia entre precampaña e intercampaña? Pues quién sabe, pero ya empezaron las campañas. Ahora sí que va en serio la cosa. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que urgen cambios. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. 2 de junio son las elecciones. ¿Cómo las calificamos? Bueno, ¿cómo las calificas, mi querido doctor? ¿Qué opinas de estas elecciones? Realmente es un momento apasionante, clave, sobre todo porque no se trata de cualquier candidato, sino que cada candidato representa proyectos diferentes. Y en ese sentido la ciudadanía va a tener posibilidad de escoger el rumbo del país, sea en este caso para reafirmar el proyecto que inició López Obrador, o sea para, en el otro sentido, como para tratar de rescatar ese modelo que vivimos en décadas anteriores. Bueno, a ver, güera, esta decisión ya está tomada, es decir, ya sabemos que va a ganar, ya Claudia ganó fácil y todo, ya bueno, faltando 3 meses, ¿cómo la ves? Creo que no está tan fácil, las encuestas al menos en estos días, es como dicen en el aquí y ahora, en el momento en que se toma esa fotografía de las encuestas, marcan que podría ser Claudia Sheinbaum la que puede ganar. Pero nada está asegurado. ¿Por qué? Porque muchas veces las encuestas están tan amañadas, tan cuchareadas, como se dice, que no se sabe si realmente está arriba Claudia Sheinbaum y tan abajo Xóchitl Gálvez. De Maynes pues ya ni hablamos, ¿verdad? Porque pues el señor desgraciadamente no pinta. Entonces no podemos saber si efectivamente las encuestas nos están diciendo la realidad, la verdad, por muy buenas casas encuestadoras que sean, siempre sabemos que el que paga manda y no podemos tener la realidad de lo que está pasando en México. Pero sin embargo creo que si la gente, la mayoría de las personas que han salido a la calle a manifestarse por algunos temas, salen igual, se vuelcan igual a las urnas, puede haber sorpresas, ¿sí? Porque no está garantizado el voto de nadie si la gente no sale a votar. Entonces, hasta ahorita creo que nadie tiene ganado nada, pero que la gente sí necesita salir a las calles a votar, y más en esto que se puede considerar una elección histórica porque tenemos menos candidatos y 2 de ellos son mujeres, ¿no? Llama mucho la atención esto, que la competencia real pues es prácticamente entre 2 mujeres, y vamos a ver qué tanto quiere también la ciudadanía, no nada más votar, como decía aquí el doctor, por 2 formas diferentes de trabajar, 2 formas diferentes de hacer política, sino también de que son 2 mujeres diferentes las que están en esta ocasión luchando por ser la primera presidenta que puede tener México. Bueno, decía la güera Maynes, ya ni lo tomamos en cuenta. ¿A qué juega este monito? Bueno, yo creo que a intentar dividir el voto de la oposición, naturalmente es de lo que se le acusa, no yo, sino ahí están todas las editoriales y todas las análisis que se han publicado, porque yo creo que esta es una elección plebiscitaria o de referéndum de un país polarizado en 2 opciones. Es decir, claramente vimos una marea rosa que en realidad, Leonardo, digo, fuera máscaras, pues representó las causas de la oposición en México, y por otro lado está el partido del presidente y sus aliados. De forma que yo lo que creo que estamos es ante una elección en donde sí o sí vamos a tener una presidenta de México, y eso es un hecho histórico sumamente relevante. Yo creo que el dato más importante el día después de la elección en México será
que lo gobierna una mujer. Y con eso te contesto sobre el monito. Yo creo que el monito no tiene mayores posibilidades, está ahí jugando un papel político, ya se quedó hace una semana sin vocera. Y bueno, yo creo que esta es una elección de mujeres, de dos grandes opciones. Una que se manifestó hace unas semanas en el Zócalo, que llenó el Zócalo, con lo cual, independientemente de las encuestas, que ahora me detengo a comentarte eso, yo creo que claramente llenar el Zócalo es una manifestación importante de convocatoria. Yo creo que no podríamos desestimar a una fuerza política que puede llenar el Zócalo. Dicho por el mismo presidente, hace tiempo él hablaba de que quien pudiera llenar el Zócalo, incluso iba a decir que si alguien lograba una manifestación de 100,000, él se regresaba. Bueno, no, eso no va a ocurrir naturalmente, ni yo creo que sería deseable a estas alturas del partido, pero de que hay oposición en México, sí hay. Y también hay que tener cuidado con la lectura de las encuestas como estudios de prospectiva, porque no lo son. Las encuestas miden un instante del pasado, inmediato o cercano. Son fotografías de un momento determinado del tiempo en que se levanta el estudio. No están elaboradas como estudios de prospectiva. Ninguna encuesta es en sí mismo un estudio de prospectiva. Es cierto que las encuestas analizadas con el paso del tiempo te marcan tendencias, y es verdad. Y también es verdad que hasta ahora las encuestas, las muy bien hechas, las mal hechas y las regularmente bien hechas, es decir, todas las que se han publicado, ninguna encuesta da en este momento por ganador al frente opositor. Pero eso no quiere decir que así va a terminar, que así va a ser el final de la película, porque, bueno, pues para la campaña todavía faltan algunos meses y las campañas se hacen para modificar la circunstancia. A favor o en contra, eso depende del éxito de las campañas. Pero yo creo que todavía está por verse, y si algo hemos aprendido de las elecciones en América Latina y en el mundo, es que todos los procesos democráticos tienen un cierto grado deseable de incertidumbre, que en una auténtica democracia no es posible determinar a ciencia cierta quién va a ganar ni por cuánto va a ganar. Hay mediciones y las encuestas son estudios estadísticos de aproximación a la realidad, pero no son censos. Es decir, no son estudios estadísticos de aproximación a la realidad que determinan una muestra, y en base a las características metodológicas de un estudio te determinan una aproximación a la realidad de un determinado momento. Yo creo que entonces habría que tener cuidado con leer a las encuestas como estudios de prospectiva, y por otro lado, con creer que la democracia es previsible. Y ahí te podría hablar del montón de casos de América Latina, bueno, de nuestro país vecino, en la elección de Trump con Hillary, donde todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary, y ganó en voto popular, pero no en el colegio electoral. De forma que las encuestas no es que se equivoquen necesariamente, sino que ninguna encuesta está elaborada como un estudio de prospectiva, y el ciudadano, el votante, cuando las ve publicadas en los medios de comunicación, quiere entender que la encuesta es una suerte de censo que determina quién va a ganar, y no están elaboradas para eso. Miden un instante de una realidad determinada, y como eso deben entenderse. Pero en muchas ocasiones, en esto de las encuestas, ya se dio a conocer que en muchas ocasiones cuando le preguntan al encuestado, miente. ¿También? O sea, ese es otro de los factores, Bien, ¿no? por eso tienen márgenes de error. ¿No? Y si hablamos de eso, pues los márgenes de error pues son bastante altos, más de los que dicen el más 5, menos 5 de error. Pero ya cuando le preguntas a la gente, dicen, no, pues es que yo voté para que pues no fueran a decir que estoy en contra o que me vaya a pasar algo, y ya la encuesta pues pierde total credibilidad, ¿no? También. Sí, y hay un elemento que quizás ninguno de, pues por lo menos nosotros esperábamos como un personaje de estas elecciones, y que habría que considerarlo qué tan serio o qué tan en serio es ese otro personaje que está llegando a las elecciones. Me refiero a las narcoelecciones. ¿Qué tan importante es todos esos mensajes que pues llevamos por lo menos todo el mes de febrero, y ahora en marzo seguramente continuarán? ¿Qué tan determinantes pueden ser? Bueno, pues urgen cambios.
Bueno, el elemento pues que de repente apareció en escena y que no ha dejado de aparecer en escena, de hecho acaba de publicar Milenio un reportaje con datos del INE de que sí efectivamente hay muchos distritos, se habla de por lo menos 40 distritos que están pues en peligro de que influya o de que el crimen organizado o las narcoelecciones, como la quieran ver. ¿Qué tan, tú que llevas tantos años de experiencia con estos temas electorales y los análisis, qué tan en serio es este etiquete, este hashtag de narcopresidente, narcoelecciones? ¿Qué tanto crees que esté influyendo en todo esto? Ciertamente en los últimos meses se ha acentuado mucho esta, diríamos, acusación, sobre todo con la palabra narcopresidente. Lo que hay que recordar es que de alguna manera la influencia del narcotráfico no es nueva en México. Recuerdo precisamente con tiempos de Calderón, tanto Rubén Aguilar Valenzuela y su colega escribieron un libro precisamente sobre la guerra del narco, ya habiendo pasado el sexenio de Calderón, ¿no? Y queriendo un tanto clarificar cómo había sido un error esa manera de confrontarlo, de alguna manera trayendo al ejército a las calles y ocasionando, pues lo que podemos ver es esa escalada que viene para México desde entonces y que nos ha ocasionado y nos sigue ocasionando tanta violencia, ¿no? Que fue vocero Rubén Aguilar y toda la cosa, ¿no? O sea, Así estuvo es. metido pues en la jugada. La cuestión es que este esquema, esta dinámica de violencia del narcotráfico, la tenemos en su origen como fenómeno masivo en ese periodo de gobierno de Calderón y ha persistido con Peña Nieto y obviamente se manifiesta también en el gobierno de López Obrador. Las cifras pueden de alguna manera oficialmente señalar que va un poquito a la baja, pero todavía es un fenómeno increíblemente dañino para la población. Entonces, en ese sentido, lo curioso es ver cómo esas acusaciones de narcopresidente a López Obrador nunca se hicieron a Calderón, sabiendo ahora, como sabemos varios años después, que su propio secretario de Seguridad estaba involucrado. En ese sentido, yo creo que no tenemos un acrecentamiento de esa dinámica en el gobierno presente. Sí es un fenómeno la inseguridad y específicamente la influencia del narco, y sabemos cómo en determinados municipios prácticamente los candidatos están subordinados a los jefes de plaza del narco. Y sí es un peligro. La cuestión es que podríamos dimensionar que eso no es lo que ocurre en todo el país, aunque el narcotráfico ha tenido su presencia durante prácticamente de manera masiva en las últimas 2 décadas, ¿no? Yo pienso que de alguna manera estamos viviendo más bien un arma de la oposición que se va a acrecentar mucho en las redes sociales, ¿no? Pero en todo eso, pues nos vamos a la misma cuestión, por ejemplo, de la acusación reciente que tuvo el presidente sobre el dinero aportado por el narco en 2006. Bueno, es una dinámica de redes sociales e incluso de medios de comunicación, pero el propio gobierno de Estados Unidos dice eso es un caso cerrado. El problema van a ser las pruebas cuando se hacen estas acusaciones, pues como en el caso de Loret de Mola, que nada más saca al tipo encapuchado y que dice yo lo aporté, pero los procesos de pruebas reales no están a la vista todavía. Bueno, ¿y ustedes cómo la ven en ese sentido? ¿Qué tan importante va a ser este personaje extraño que existe, por lo menos en etiquetas, ya de una manera, vamos a decir, más clara? Porque aunque sí se ha mencionado en otras ocasiones, no de una manera tan determinante como en estas elecciones. Bueno, lo que pasa es que esto del narcotráfico no es nuevo. Sí, Lo que es nuevo es que ya ha salido, como quien dice, del closet. Porque antes eran versiones por abajo del agua en que se decía, es que en tal municipio la maña, como les llaman así, va a poner al candidato al presidente municipal o pone al director de la policía. Entonces, era algo que ya se sabía, que ya se conocía, pero que no se podía probar porque quien intentaba probarlo, pues terminaba muerto, ¿no? También. Claro. Entonces,
Ahora, lo que ha pasado es que con esta tecnología hay gente que detrás de los hashtags, detrás de las redes sociales, como bots o como trolls, ya puede empezar a criticar, empezar a decir esto, con pruebas o sin pruebas también, de que el narco está más presente, de que el narco efectivamente está metido en las campañas, que no es nuevo, porque también dicen, es que él aporta para campañas para gobernador, para presidentes municipales, ahora para el presidente también, digo que son cosas que se sabían, se oían, pero no se podían comprobar. Digo, no es nuevo, no sabemos qué tanto más se vaya a meter o qué tanto esté metido, porque nos hemos dado cuenta también de que hay muchos candidatos o presuntos aspirantes a ser candidatos que los han matado. Sí. Precisamente los han asesinado porque por sus intenciones de querer ser candidatos, y si les dicen a los delincuentes, no, yo no acepto tus condiciones, yo no voy a hacer las cosas como tú quieres, o que estén pactando con otro grupo delincuencial, pues eso les ha ocasionado que ya, pues definitivamente los asesinen o los tengan amenazados o renuncien a sus intenciones de ser candidatos. Entonces digo, no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora ya más abiertamente se habla de estos temas que antes eran como muy vetados. Sí, llevamos por lo menos 20 aspirantes, candidatos, precandidatos, como los quieran calificar, que han sido asesinados en lo que va de este año, ¿no? Tan solo en Así este es. 2024. ¿Tú cómo la ves, Gabriel? Bueno, yo creo que el poder del crimen organizado y concretamente eso que llamamos narcotráfico, que en realidad se dedican a muchas cosas más que el tráfico de estupefacientes. Son multitask. Sí, no, ya es más bien el crimen organizado, muy bien organizado además. Supermercado. Yo creo que lo que ha venido a hacer en ciertos territorios del país, no pocos, cada vez más, es a suplantar la autoridad del Estado por un nuevo tipo de autoridad donde incluso la jerarquía católica ha decidido sentarse con ellos abiertamente a pactar cosas que a su vez el presidente reconoce que es necesario que ocurran. Entonces, pues son señales muy desalentadoras respecto a los niveles de institucionalidad del gobierno mexicano y también del Estado de Derecho, porque hay un reconocimiento tácito de una segunda autoridad que, como dijo bien Eugenia, pues ahora ya salió del closet, ahora tiene una incidencia activa. Financieramente hablando, yo creo que esa es la parte más preocupante. A mí no me preocupa tanto la capacidad de movilización que eventualmente tuvieran. Lo que sí es pues una realidad es que tienen un poder económico y que vía ese poder económico y la cada vez más endeble autoridad electoral frente al proceso, pues podríamos estar frente a una serie de financiamientos que podrían llegar a ser escandalosos, algunos determinantes respecto de las campañas y la intención del voto. Yo creo que es algo innegable que está ocurriendo, ahí está. Negarlo sería tanto como cerrar los ojos a la realidad. Está ahí, es un nuevo actor, sí es un nuevo actor, que tiene un componente absoluta y totalmente negativo en el contexto actual de México, con un país que tiene, que acumula a lo largo del sexenio, de los últimos 3 sexenios, una cantidad de personas asesinadas a manos del crimen organizado que supone o supondría una suerte de guerra civil de baja intensidad, pero con un alto número de víctimas en México. Entonces, bueno, esto se debe a múltiples factores, Leonardo. Por un lado, a que el negocio que hay detrás de ese crimen organizado cada vez es mayor, cada vez disponen de más recursos, por un lado. Por otro lado, ante la falta de determinación de los gobiernos de distintos signos, porque esto no se gestó ahora, lleva cuando menos 20 años evolucionando en México, y gobiernos de distintos signos que han estado al frente del Poder Ejecutivo Federal, que han decidido abiertamente o sutilmente tener una interlocución con ellos y de alguna manera también facilitar las condiciones para que siga floreciendo ese negocio del que se benefician los funcionarios públicos. Es naturalmente, por eso es que es permisible, porque se benefician de él. Y tercero, que lleguemos a la contradicción total de que ellos mismos determinen el triunfo de ciertos candidatos a través de distintos métodos. Aquí, en nuestro estado,
en un municipio del sur de Jalisco, ellos determinaron que nomás uno se podía registrar. Incluso determinaron que no se podía hacer elecciones y no se hicieron elecciones. ¿No? ¿En dónde? En Jilotlán de los Dolores. Jilotlán. Y ahí se quedó uno por descarte. O sea, no permitieron elecciones y no permitieron que nadie más hiciera. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad del Estado ahí? Bueno, pues no hubo autoridad. Y muy probablemente eso está repitiéndose en muchos lugares más. También hemos visto en los últimos meses cómo ha crecido el número de candidatos o aspirantes a candidatos asesinados en crímenes violentos relacionados con el narcotráfico. Eso también, digamos, es una manera de incidir en el proceso por la vía de generar temor, de demostrar quién manda, de dejar testimonio de lo que son capaces y de que un aspirante a un cargo de elección popular que se niegue al diálogo con ellos podría estar arriesgando su vida o la de su familia. Entonces, sí, este es el nuevo clima que rodea el proceso electoral, un clima lamentable, desalentador. Tú dices, urgen cambios, pero tampoco estoy muy claro que el bloque opositor, donde gobierna, y de los que han sido gobiernos federales, que es el caso del PRI y el PAN, hubiesen demostrado en el pasado inmediato que ellos tenían la fórmula para intentar resolver esto, porque entregaron el país todos. Los presidentes del PAN y del PRI que han gobernado en los últimos 20 años entregaron el país en peores condiciones de como lo recibieron. Y este es un tema, es una bola de nieve que ha venido creciendo. Cierto, en este sexenio no ha habido una disminución del crimen organizado, sino un aumento, como lo hubo en el sexenio anterior, y en el anterior, y en el anterior. Sí. Eso es lo preocupante, porque a final de cuentas ya estamos en la época de campañas. Ahora sí, supuestamente ya pueden decir pues de qué se trata todo este asunto, y por eso vamos a ver si va a haber o no va a haber cambios. Bueno, hablando de cambios, justamente ya estamos supuestamente en la etapa de las propuestas. ¿Tú esperas, mi querida Güera, como mujer, como periodista, que pues el hecho de tener una mujer en la presidencia signifique un cambio, no sé, de algo? Bueno, mira, con la experiencia que hemos tenido, al menos en el estado de Jalisco, en el Congreso, que ahora la mayoría son mujeres y que esperábamos que realmente fuera a haber un cambio, no lo hubo. Que cuando decían que las toritas, las agentes de vialidad iban a ser mujeres para controlar lo del alcoholímetro y las multas y todo eso. La corrupción, fallamos también con las mujeres, ¿no? O sea, no somos garantía, no somos santas, también pecamos. Sí. Y creo que el hecho de que llegue una mujer tampoco nos va a garantizar que el país se va a volver una Disneylandia o va a ser algo maravilloso y vamos a salir de pobres y vamos a exportar y vamos a tener y vamos a hacer y la gasolina sí va a bajar. No, creo que no. Creo que la persona que vaya a llegar de estas dos mujeres tiene que tener los pies muy bien puestos en la tierra y lo que vayan a proponer que sea algo que se pueda realizar. Porque si nos vamos al caso del presidente que tenemos actualmente, prometió muchas cosas que hasta la fecha y ya casi saliendo del sexenio no ha podido cumplir el señor. Entonces, creo que ese es uno de los factores que van a tener en contra las dos mujeres, que cualquier cosa que planteen, cualquier proyecto que tengan para México y que le ofrezcan a los mexicanos, tiene que ser algo que realmente se pueda cumplir, porque ya México ya no les va a creer. O sea, la ciudadanía ya no les va a creer de que digan, oh, sí, vamos a hacer, es que vamos a... No. Si no es algo de verdad tangible, con las metas específicas, con las negritas en grande, no en letras chiquitas, no se va a poder hacer nada. Digo, yo podría darles un voto de confianza, pero viendo las experiencias en otras partes de cómo funcionan las mujeres, no puedo garantizar nada. No es garantía. No Ahora, es garantía. Ya estamos supuestamente en la etapa de propuestas. Ahora sí estamos en la etapa de propuestas. ¿Tú esperas algo, alguna propuesta significativa?
uno de los temas fundamentales pues es el tema de la violencia, pero hay otras cosas que también son fundamentales. ¿Tú esperas que haya una propuesta que pueda hacer cambiar de opinión a alguien? Mira, el contexto histórico de cambios en México, en lo personal yo lo veo muy apasionante por la cuestión de que de un modelo de partido casi único o hegemónico, como dijo Carlos Salinas de Gortari, ciertamente se ha dado la oportunidad de un pluralismo, de mayores opciones políticas desde la década de los 80s, 90s, y sobre todo este momento significativo del año 2000 con la alternancia. La cuestión está en que esto que muchos han llamado transición a la democracia, básicamente no termina con la alternancia, ¿no? Sino que en nuestro caso pasamos a una especie de bipartidismo, como en Estados Unidos querían perpetuar la competencia solamente de dos, ¿no? En El Salvador hubo durante 20, 30 años, pues solamente el partido gobernante Arena y el opositor el Frente Farabundo Martí. La cuestión es que ese mismo esquema de bipartidismo se rompió precisamente con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, la alternancia sí es ya ahora una realidad. En ese sentido, si hablamos de los procesos democráticos, yo sí creo que estamos avanzando en eso y ahora la vivimos mucho con la cuestión de la libertad de expresión, partidos que pueden presentar libremente a favor o en contra del gobierno, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador son, desde mi punto de vista, más aspectos positivos que negativos, aunque hay muchos retos, o como decía mi compañera, que obviamente están por construir, ¿no? Yo esperaría, por ejemplo, que la economía siguiera siendo sólida, como lo ha ido hasta ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que eso repercute también en una elevación del salario de los trabajadores. Ese es un proceso que yo diría hay que seguir fortificando. En términos de programas sociales, también hemos visto que se eleva el poder adquisitivo de gran masa de trabajadores, de pobladores, con estas transferencias que de alguna manera han aliviado, y me consta, la situación de muchas gentes, sobre todo los que somos viejitos. Ya tenemos, digamos, algunos no lo necesitamos con urgencia, pero sí he visto que gran parte de los ancianos lo reciben porque es casi su único sustento, ¿no? Entonces, si me preguntas qué espero, es una cuestión de seguir profundizando estos aspectos de fortalecer la economía nacional con inversión extranjera y profundización de los programas sociales. El tema de la inseguridad creo que es un asunto pendiente que va a ser un reto muy grande para el próximo o la próxima presidenta de México, ¿no? Y realmente yo me asusto porque no sé realmente cuáles son los caminos. A Colombia le tardó más de 20 años salir de esa espiral de violencia y del narcotráfico. En ese sentido, diríamos, es un proceso como a largo plazo, ¿no? Bajo esa perspectiva, también esperaría que el país pudiera no salir tan polarizado en sus corrientes políticas. Yo encuentro muchos ambientes donde fácilmente podemos discutir una posición y otra, pero encuentro grupos que quieren matarse porque yo estoy con el frente opositor, yo estoy con el presidente, y creo que eso no anima a un esquema de estabilidad democrática. Yo digo que la democracia nos ha dado esa pluralidad, pero ahora ciertos sectores de la oposición se lanzan casi a muerte en contra del presidente y a veces también aliados del presidente a muerte en contra del frente opositor. Ese tipo de cosas yo esperaría que pudieran mejorarse mucho más en el próximo sexenio. Sí, porque ahora sí ya va en serio, ¿no? Digo, me refiero a las campañas, a las propuestas, ¿no? ¿A qué le tiramos, no?
Yo creo que además el presidente tuvo en esa genialidad que tiene para marcar la agenda de la discusión pública, presenta un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, 20 iniciativas, y lo que hizo, y han colaborado tirios y troyanos en ello, es fijar la agenda de la discusión de cara a las elecciones federales. Porque, digamos, yo no encuentro ahorita discusiones más profundas que las derivadas de ese paquete, de esas iniciativas, esas 20 iniciativas, que son muy disímbolas, desde algunas que tienen estrictamente un contenido social, como el tema de las pensiones o el combate al fentanilo, o de proteger ciertos recursos naturales, hasta otras que tienen una implicación netamente política, que incluso implicarían cambios al orden constitucional de gobierno, como modificar la desaparición de los OCAS, y con ello imagínate quién volvería a organizar las elecciones, el gobierno. ¿Quién sería el responsable del acceso a la información? El gobierno. ¿A quién le vamos a dejar dar las concesiones de radio y televisión y ahora de internet le vamos a regresar todo eso a gobernación? Es decir, vamos a construir una presidencia hiper mega poderosa para que el presidente vuelva a ser una suerte de monarca sexenal como lo fue en el pasado. Entonces, bueno, yo creo que de esas 20 habría que revisar caso por caso. Por uno, ¿no? Pero lo que sí hizo ya, Leonardo, es fijar la agenda del debate nacional de cara a las elecciones. No creo que salgan más temas distintos a los que ya marcó el presidente. Incluso la oposición no trae temas distintos que los que está marcando el presidente. Sí, de hecho las campañas se van a regir por esas propuestas, unos a favor y otros en contra, ¿no? Sí. Al final, tú ya sabrás, pues el tema de las pensiones. A ver, pues ¿quién dice que no? ¿No? ¿Y quién asume los costos de decir que Te voy no? a dar el 100%, pues ¿quién dice que no? Sí, claro. Que no van a preguntar de dónde va a salir el dinero. Ese ya es otro tema. Ese ya es pero otro ya tema. de que Pero el todos presidente quieren quiere que saber les den. dónde se van a colocar la oposición de cara a todas esas propuestas, que por supuesto, digamos, hay cuando menos 10 iniciativas que si la oposición se opone, pareciera un pleonasmo, pero no lo es. O sea, el bloque opositor, si se opone a esas 10 propuestas de contenido social, tiene ahorca un solo. costo social altísimo, ¿no? Podrían decir, ok, vamos a revisarlas, a lo mejor le hacemos algunos Ya le cambiecitos, costó el ¿verdad? Pero desliz a Lemus, ya le costó un desliz. Ya, sí, claro, sí, claro. sí. claro. No, Juan. y entre ese paquete de iniciativas del presidente, también hay otras en que dice uno, ¿y eso cómo lo va a hacer? Por ejemplo, la de protección a los animales. Dice uno, ¿y qué? Vamos a desaparecer las corridas de toros cuando en la Ciudad de México están peleando porque se renueven. ¿Cómo va a ser entonces en los rastros? ¿Cómo van a ser las peleas de gallos? ¿Se van a prohibir? O sea, en los circos ya tuvimos la experiencia de que fueran los animales de los circos y luego los animales andaban viendo en dónde los podían poner, muchos se murieron, muchos andaban rolando en zoológicos o en lugares de conservación animal porque no hubo una iniciativa realmente que explicara qué era lo que se tenía que hacer. Entonces ahora muchas de las iniciativas del presidente, pues a lo mejor sí están Pero a son grandes eso, rasgos, iniciativas, pero, porque el presidente Pero no no- las ha de aprobar. No, pero Le no te- toca al no te Congreso explican debatirlas y bien. aprobarlas. Sí, Sí, pero si no explica sigues esa agenda, es decir, bueno, vamos a olvidar el tema de los animales porque ahorita, no, espérate, hay un grupo que sí le interesa. Sí. O pues esta ocurrencia o certidumbre, es decir, vamos a quitar los vapeadores. Ok, vamos a quitarlos. No, espérate, hay un grupo que también quiere. ¿Y el cigarro, por qué no? Sí, o sea, lo importante, lo que a final de cuentas creo que estamos claros, es que la agenda dijo, la discusión va a ser de esto, y punto, ¿no? ¿Y Bueno, la compró la oposición? exactamente. Entonces, bueno, a final de cuentas nos quedan 3 meses. Hay una parte de la población que está completamente segura. Hay otra parte de la población que está en duda. Y a esa parte de la población, pues, ¿qué le van a decir? Para eso, cambios.
Bueno, ojalá pudiéramos presentarles lo que pasa entre los cortes de todo esto, porque la situación se pone pues difícil, un poco la gente que está convencida por alguna situación, pues va a ser muy difícil que cambie de opinión. Y si nos basamos en las encuestas, pues hay un porcentaje, por no sé, pónganle ustedes una cifra, 10, 12%, que todavía por lo menos está así como entre azul y medias noches, que todavía no sabe qué es. Si hablamos entre un 10, 12, 15% de indecisos, estamos hablando de que pueden ser los que marquen a final de cuentas la elección. Y existe otro porcentaje de gente que en estos momentos no está viendo este programa, que están en otro rollo, están en otro asunto, que prácticamente no les interesa nada de lo que está pasando ahora, pero que también van a votar. ¿Qué tan importantes son esos? No sé. La piel de la balanza. Las encuestas hablan de 16% de indecisos. La de Encol, que publicó El País, habla de que hay todavía un voto indeciso de 16%. Eso, de aquí a los 3 meses que ya bien refieres, Leonardo, faltan para la elección, pues tiende a cerrarse. Pero hay otro valor. Las elecciones pueden tener más o menos votantes dependiendo del porcentaje total de mexicanos que se entusiasmen con el proceso y quieran salir a votar. Por ejemplo, en la elección que se eligió Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje rompió récords históricos de participación, es decir, hubo mucha gente saliendo a votar. 66. Eso también es un indicador importante. Un indicador sería el 65%. Sí, porque ordinariamente el índice de participación electoral en México oscila entre el 50 y 60% en el mejor de los casos. Pero digamos, si ya llegamos a un 60 o más de 60%, pues ese factor es indeterminado, porque ese elector adicional generalmente no es voto duro, no lo trae seguro nadie. No. Se define en las últimas semanas y por los últimos comportamientos de las y los candidatos en esta ocasión, y entonces ese es el factor de incertidumbre que puede estar presente en la elección, y depende mucho de qué tanto se entusiasmen los electores con las campañas. Y yo, volviendo a lo que te dije hace un momento, Leonardo, creo que esa es otra razón por la cual el presidente presenta estas 20 iniciativas, porque la verdad las campañas eran un somnífero. Sí. Es decir, no proponían nada. Yo no recuerdo incluso qué proponían. Me queda claro quiénes están en contra del presidente y quiénes están a favor, pero más allá de eso, que digas, oye, la candidata del partido del gobierno propone estas cosas novedosas, pues no me acuerdo cuáles son esas cosas novedosas, y que digas, el candidato o la candidata del bloque opositor propone grandes cosas importantes y el monito, pues las borracheras. Entonces, la verdad es que las campañas estaban aburridísimas. Hoy tienen temas de fondo, ¿eh? Sí. Para bien o para mal, hay temas de fondo de por medio. Y aparentemente va a haber 3 debates diferentes a los que ya... La pregunta es si vamos a entusiasmar, si la gente va a polarizarse de tal manera que sienta que es muy necesario ir a votar para salir a votar ese día y se pueda romper un récord histórico de participación, que a mí me encantaría, digamos que una de las mejores noticias que podríamos tener un día después de la elección es saber que muchos mexicanos se interesaron en tomar parte, en ejercer su derecho a decidir quién los gobierna. Y la mala decisión o la mala noticia podría ser que se mantuvieran el porcentaje de participación electoral en el 50 o menos, y que lo que estuviera definiendo la presidencia de México por los próximos 6 años sea el voto duro o cautivo que tienen ya los partidos, que no necesitamos explicar cuáles son las razones que animan a cada bando. Claro. Sí, porque también hay que ver que, como dice Gabriel, el voto cautivo puede ser, por ejemplo, la candidata del presidente, que están seguros o al menos pueden asegurar el triunfo por la gente que tienen cautiva por los programas sociales, a los que pueden cooptar y decirle, si no votas, o nos traes la papeleta o la foto de la papeleta que votaste por Sheinbaum, te vamos a quitar los programas sociales, ya no vas a tener tu pensión, y ese tipo de amenazas, ¿no? Por el lado de Xóchitl, pues es los que están dolidos, aquellos que están desilusionados del presidente, aquellos que perdieron su trabajo porque los corrieron o porque
los impuestos o por X, Y o Z que están en contra del presidente porque pensaban que iba a ser de otra forma México y resultó que no fue. Y el otro candidato que ahora le está apostando mucho a los jóvenes. O sea, creen que con el voto de los jóvenes y las campañas que están haciendo en redes sociales, en TikTok y todo eso, eso va a atraer a los jóvenes hacia su partido para que voten por ellos. Por ejemplo, esa campaña del fosfo, pues yo no lo veo que los adultos estén fascinados queriéndose poner ropa fosfo, o tenis, fosfo. Eso como que está más enfocado a los jóvenes y que tampoco estoy viendo que los jóvenes salgan en masa a comprar. Es que los tenis, jóvenes no son un grupo homogéneo de la sociedad ¿no? que piensan igual y que se decantan creen. igual. Eso no es cierto. Eso es lo que creen Sí, pero el los de factor Morena. Samuel y Maínez es Sí. completamente diferente, ¿no? Y O sea, eso es lo que creen ellos si que hubiera quedado les va a Samuel, traer quién sabe votos. qué y pues estaríamos no. hablando ahorita, ¿no? Sí, entonces yo no veo así que todavía los jóvenes vayan a ser el fiel de la balanza en algo, ¿no? Todavía no. Yo quiero insistir en un tema que inició el compañero Gabriel, en el sentido de que la cuestión del abstencionismo es un problema permanente en todas las democracias del mundo. Sí. Tal vez en algunos casos hay cuestiones extremas donde solamente lo define el 35% de los electores, ¿verdad? Yo me alegro junto con Gabriel de que la gente llegó como al 65% en el 2018, ¿no? Pero el resto sigue siendo una población que a mí me sorprende cómo no pueden apasionarse cuando hay cosas que están definiendo el futuro del país en 6 años, ¿no? En ese sentido, ese sector que ya decidió casi no ir a votar, yo creo que es el que se está también peleando junto con los indecisos, ¿no? Sí, sí, sí. De esta manera, yo creo que los debates pueden ser algo interesante, aunque como bien lo dices tú, mucha gente ni los va a ver para nada, ¿verdad? Pero acelerando mucho la discusión sobre posibles propuestas de cada uno de los candidatos, sea en sectores académicos, sea en foros, sea en sectores populares, yo creo que nos puede ayudar mucho para involucrar a la ciudadanía, ¿no? Va a ser muy difícil que alguien ya militante y convencido cambie, pero ese sector de indecisos y los que no van a votar son un segmento que creo que puede definir mucho más lo que puede ser la participación para el 2 de junio y ojalá que elevemos ese porcentaje que ya por sí fue bueno en el 2018. Sí, pero hay muchos jóvenes, digo, yo tuve hace poco una plática con 2 jóvenes menos de 30 años y que sabían que yo era reportera, que era periodista y que más o menos me metía en cosas de la política. Entonces me dijeron, oiga, ¿y quién va a ganar? Le dije, no, pues quien vaya y vote. Dice, pues es que ¿para qué vamos a votar si ya sabemos quién va a ganar? Y yo, no, vayan y voten. O sea, no porque ustedes crean que puede ganar, sino ustedes vayan y voten porque a lo mejor ustedes son el fiel de la balanza y puede que lo que ustedes dicen que puede ganar, a lo mejor no gana. Pero vayan y voten, o sea, no se queden con la idea de que, ay, pues ya para qué votamos, sí, pues ya sabemos quién va a ganar, sí. Entonces, y además, mira, Leonardo, polarizar el país como lo intenta esa campaña que, por cierto, cada vez viene más a la baja de los fosfo, que dicen la discusión debe ser entre lo nuevo y lo viejo. O sea, los jóvenes contra los adultos. ¿En qué sociedad medianamente responsable o democrática los jóvenes se deben de lanzar con quienes han entregado su vida a la construcción del país? Es decir, contra la gente, los adultos mayores. No, en las sociedades más civilizadas los jóvenes son los protectores de esos sectores que se vuelven vulnerables. Y entonces fíjate tú, mientras esa campaña insiste en tratar de polarizar entre jóvenes y viejos, el presidente lo hace entre ricos y pobres, entre privilegios y un método igualitario. Tú dime qué campaña va a tener más aceptación. Pues claramente están cometiendo un gravísimo error. Se enfrentan primero a un enemigo potencial enorme, pero además con una bandera
que es muy difícil de llevar cuando el presidente dice, no, la división no debe ser en edades, sino en privilegios, entre los que los tienen todo y lo derrochan y lo han derrochado y los que nada tienen, entre los que disfrutan de forma oligárquica del poder y entre los que nunca han tenido nada. Y cuando el presidente polariza así, que por supuesto es un discurso, digamos, de campaña, por supuesto que eso es más rentable, tiene más sentido hacer un debate, un contraste de contenido social que un contraste basado en las edades, como si envejecer o acumular años fuera un motivo de descalificación. Me parece hasta irrespetuoso plantearlo así. Sí, discriminatorio y además sin tener esa esencia que en algún momento dado pudo haber llamado la atención, ¿no? Por eso yo descalifico cualquier intención de este candidato, porque pues tampoco ha demostrado nada. Bueno, ¿sí consideran que esto puede haber algún cambio? Gane quien gane. Ay, pues yo creo que como todos los mexicanos esperamos que sí. O sea, no apagamos la velita, tenemos nuestras velitas prendidas, o cirios ya, cirio pascual, para ver que efectivamente lo que nosotros esperamos es que de veras haya un cambio. Porque eso de que nos hayan vendido la 4T como una transformación, pues la verdad no se vio, no hay una transformación realmente como nos la prometieron, pero yo espero que para los próximos 6 años sí haya algo, ¿no? No estemos en retroceso o estancados, sino que algo de lo que prometen, de lo que quieren hacer, de las metas que tienen para México, sean realmente en beneficio para México. Entonces, yo en lo personal sí espero que haya un cambio. A ver, yo creo que sí hubo cambios, güerita. ¿Para mal? Para mal y para bien, para los dos lados. El salario mínimo aumentó como nunca. El dólar estaba hasta 23 pesos, hoy lo cobras entre 17 y hasta 16.50 si te va bien algunos días. El nivel de la población empleada, es decir, el nivel de desempleo versus los que tienen empleo, también ha cambiado en sentido positivo. Hoy más gente está con empleo y menos en el desempleo. Incluso es menos rentable irte de tu país a Estados Unidos a trabajar, porque, digamos, el salario mínimo se ha fortalecido y el peso es la única moneda en América Latina que ha recobrado fuerza frente a las demás. Y también hay cosas muy negativas como el aumento del crimen organizado que ya hablamos, un proceso de desinstitucionalización del gobierno y del Estado mexicano. La falta de medicinas. El problema con los medicamentos que prometieron un sistema de salud pública que fuera mejor que el de Dinamarca, dijo. No es mejor que el de Dinamarca, pero también hay que decir, los anteriores gobiernos habían trabajado en desmantelar el sistema público de salud y traducir todo a la iniciativa privada y a la medicina privada. Eso también es cierto. Y frente a eso también se tuvo que enfrentar el presidente de México. No, yo creo que hay muchas cosas ahí que sí han sido cambios y muy drásticos en el país, para bien o para mal. Sin embargo, la pregunta de Leonardo, a ver, el frente opositor a mí me sigue generando muchas dudas por lo siguiente, Leonardo. ¿Qué acabamos de ver en esa filtración que hizo Marco Cortés del acuerdo en Coahuila? O sea, Marco Cortés, uno de los principales, suscriptores del bloque opositor, haciendo público un documento que significa delitos, donde se repartían instituciones que se supone no se deben de repartir, donde hacían una distribución del poder judicial de ese estado, cuando ellos a nivel nacional están diciendo que habría que proteger a la Corte. Entonces yo creo que tampoco hay muchas señales de cambio en un bloque opositor que eligió de forma no democrática a su candidato, que bajaron del carro a Beatriz Paredes antes de que hubiera la elección interna y el proceso que ellos habían definido, y que no acusan tampoco democracia interna en la selección de sus candidatos. Por lo tanto, yo te diría tan malo el Pinto como el Colorado. Bueno, como pueden ver, la historia se va a quedar en pausa porque todavía nos quedan 3 meses, así que hasta aquí lo dejamos porque urgen cambios. Gracias a nuestros invitados, gracias al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.